Saludos a todas y a todos. Vamos a resolver a continuación un problema sobre armazones y dice que determinemos las componentes de las reacciones en el punto D, en este punto, y en el punto E. Si se sabe que la polea tiene un radio de 250 milímetros. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí nosotros es analizar el armazón completo. Y para eso vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del armazón. En el punto D, si nos fijamos, tiene un pasador, por lo tanto va a tener dos reacciones. Va a tener una reacción en la dirección de X, que vamos a poner aquí, sería D en X, y vamos a tener aquí que esto es D en Y. Lo mismo en el pasador D, tendría dos reacciones, sería E en X, y vamos a asumir, aquí estamos asumiendo nosotros la reacción E en Y en esta dirección. Entonces aquí tendríamos E en X, esto sería E en Y, esto sería D en X y esto sería D en Y. Entonces ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Aquí nosotros podemos hacer momento ya sea con respecto al punto D o con respecto al punto E, es indiferente, ¿verdad? Vamos a encontrar una de las reacciones ahí. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a E. Para hacer sumatoria de momentos con respecto a E, nosotros vamos a necesitar esta cota porque esa fuerza de 4.8 nos está haciendo un momento con respecto a E. Entonces vamos a marcar aquí, esta sería la cota, que si hacemos la suma sería 2 más 2 sería 4 puntos más lo que mide la polea, que es 250 milímetros, que es el radio, sería 0.25, entonces sería 4.25, sería 4.25 metros, ese sería el brazo de palanca. Entonces vamos a decir que sumatoria de momentos con respecto al punto E, eso va a ser igual a 0. Vamos a tomar positivo en esta dirección y decíamos que este 4.8 momento con respecto a este punto sería positivo, entonces sería 4.8 por su brazo de palanca, que es 4.25. ahora otra fuerza que nos está haciendo momento sería D en Y, no hace momento, estaría haciendo D en X momento y sería negativo, sería menos D en X por su brazo de palanca, que en este caso es 1.5 metros. Como no hay más fuerzas que me generen momento con respecto a E, eso tendría que ser igual a 0. Y aquí vamos a despejar nosotros D en X, que es la única incógnita que tenemos ahí, y D en X al hacer los cálculos nos estaría dando 13.6, sería 13.6 kilonewton. Nos da positivo. Como nos da positivo, entonces como habíamos asumido D en X sería en la misma dirección. Entonces vamos a decir nosotros que D en X, esta ya sería respuesta, vamos a aproximarla con 4 cifras significativas, sería 13.60 kilonewton, y nos dio positivo, quiere decir que D en X va en esa dirección. Y esto pues ya es respuesta, porque nos están pidiendo que encontremos las componentes de las reacciones en los apoyos. Entonces aquí tenemos ya una de las componentes. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo en esta dirección, y tendríamos que en esa dirección está E en X, sería E en X, y también está más D en X, más D en X, y como no hay más fuerzas en esa dirección, entonces eso sería igual a 0. Nosotros ya conocemos, acabamos de conocer D en X, entonces aquí podemos decir nosotros que E en X va a ser igual a menos D en X. Entonces E en X va a ser igual
como d en x nos dio menos 13.6, entonces sería menos 13.6 kilonewton. Nos da negativo. Como nos dio negativo, quiere decir que hemos asumido mal. Entonces vamos a decir nosotros que en x, la reacción en x de E va a ser igual a 13.6, 0, vamos a aproximar de una sola vez, kilonewton. Habíamos asumido en x hacia la derecha, entonces tendría que ser hacia la izquierda. Y esto también ya es respuesta porque nos están pidiendo las componentes de las reacciones en los apoyos. Entonces la componente en x de la reacción en el apoyo E sería esta de aquí. Ahora nosotros podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y, y vamos a tener nosotros que al hacer sumatoria de fuerzas en Y, vamos a escribir aquí sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a tomar positivo hacia arriba y tendríamos, en primer lugar, tenemos nosotros E en Y, que es positivo, sería E en Y. Tendríamos también D en Y más D en Y, y tendríamos menos 4.8, sería menos 4.8, que sería la fuerza que está aplicada. Entonces E en Y más D en Y menos 4.8, como ya no hay más fuerzas, eso sería igual a 0. Entonces aquí no podemos encontrar ninguna de las dos. Vamos a dejarla como ecuación, vamos a llamarla ecuación número 1. Y ahora vamos a tener que desarmar el armazón. Entonces el armazón lo vamos a desarmar. Vamos a quitar nosotros este pasador de aquí, y vamos a quitar y las reacciones en los apoyos, ¿verdad? Que ahí tenemos ya algunas reacciones que las vamos a colocar ya el valor que nos había dado. Entonces vamos a desarmar el armazón y vamos a hacer sus respectivos diagramas de cuerpo libre. Aquí tenemos desarmado ya el armazón, tenemos cada uno de sus elementos. Vamos a colocar nosotros las reacciones que ya conocemos y cómo las hemos asumido. Por ejemplo, en el elemento ACE nos dio que la reacción de en X va en esta dirección. Ya le vamos a poner el valor. En Y dijimos que va hacia arriba, en Y. Ahora tenemos aquí en C, teníamos la tensión. Tendríamos la tensión. Estamos haciendo diagrama de cuerpo libre del elemento. Lo hemos liberado del apoyo y lo hemos liberado de la polea. Y en la polea pues hay un pasador y tendríamos esa tensión en el punto A. Hay un pasador. Vamos a asumir nosotros las reacciones en ese pasador. Serían dos fuerzas. Vamos a asumir hacia arriba y vamos a asumir en esta dirección, en X. Esto estamos asumiéndolo, o sea, pudo haber sido para el otro lado y no hay ningún problema, el análisis lo corrige aún. Entonces este sería A en X y A en Y. Vamos a poner aquí que E en X ya lo habíamos calculado, ahí se logra ver todavía, sería 13.6 kilonewton. E en Y no lo tenemos todavía. Vamos a anotar aquí esta tensión, si ya la conocemos, como hemos cortado el cable. Aquí podemos ver nosotros la figura. Al cortar el cable pues va a tener la misma tensión de la cuerda, que sería 4.8 kilonewton. Entonces ahí tenemos nosotros el diagrama de cuerpo libre del elemento ACE. Si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre del elemento ADD, tenemos que ser coherentes en esta, para no ir a confundir los símbolos, los signos, ¿verdad? de las reacciones. Por ejemplo, esto es A en Y, esto sería A en X. Como el punto A es el mismo, que sería este de aquí, el punto A, o sea, el punto A es el mismo, ahí es donde están conectados los dos elementos. Si yo asumí hacia arriba A en Y por acción y reacción en el otro elemento, tengo que colocarlo hacia abajo,
acción y reacción. O sea, A en Y iría en esta dirección. Esa coherencia la debemos de guardar. Por eso es bueno desarmar el armazón, poner las piezas por separado así y marcarlas antes de hacer de analizar cada uno de los diagramas de cuerpo libre. Entonces A en Y va hacia arriba en el elemento ACE, en el elemento ABD tiene que ir hacia abajo. A en X en el elemento ACE lo asumí hacia la derecha, por acción y reacción debería de ir hacia la izquierda en este otro elemento, porque ese punto lo tienen en común ambos elementos. Ahora lo que conocemos aquí, conocimos también cuando hicimos sumatorio de momentos, dijimos que D en X va hacia la derecha, entonces esto ya lo conozco, se lo vamos a colocar en la dirección ya conocida. Y D en Y, aquí está el diagrama de cuerpo libre, lo subimos hacia arriba, lo vamos a seguir colocando en esa dirección. Y luego en la polea hay un pasador. Como hay un pasador, ahí tienen que haber dos reacciones. Estas, como no está unido ningún otro elemento, si nosotros analizáramos la polea por aparte, a la polea le tendríamos que colocar fuerzas iguales y opuestas a estas que vamos a asumir. Vamos a asumir o vamos a decir que B en Y va hacia abajo. Estamos asumiendo. Y voy a suponer que B en X, como es un pasador, tendría que ir en esa dirección, o le pongo que va en esa dirección. Les decía, si yo analizara por aparte solo la polea, en el centro tendría que poner fuerzas iguales y opuestas a esas que he colocado, por acción y reacción, ¿verdad? Tercera ley de Newton. Entonces aquí nosotros tenemos que este es A en Y, este es A en X, aquí vamos a tener que este es B en Y, esto sería B en X, esta sería D en X, que ya conocemos ese valor, D en X ya lo calculamos, sería 13.6 kilonewton. Ahí tenemos eso, y esto sería D en Y. Estoy haciendo eso porque las armazones así se van a analizar, se desmembran o se desarticulan y se colocan cada uno de los elementos, y lo que hay que ser coherente es en las uniones de los elementos. O sea, si los elementos están unidos por el mismo pasador, las reacciones que van a tener van a ser iguales y opuestas. Eso para no irnos a contradecir, porque si no, pues nos van a dar los signos y los valores pues diferentes. Entonces nosotros vamos a seguir analizando. Aquí no había necesidad de analizar el elemento ABD, porque del elemento ACD estaríamos calculando nosotros las fuerzas que nos están pidiendo, porque ya tenemos dos de ellas. Entonces ya tenemos D en X y tenemos ya una ecuación que nos va a servir después. Entonces si analizamos nosotros, voy a colocar aquí, sería el elemento ACD. Voy a poner elemento ACD, elemento ACD. Sobre ese elemento vamos a trabajar nosotros ahí. Entonces vamos a hacer primero sumatoria de momentos con respecto al punto A. Lo vamos a hacer ahí porque ahí tenemos varias incógnitas. El punto A es este. Entonces, si hacemos sumatoria de momentos con respecto a vamos a eliminar esas dos incógnitas y vamos a poder encontrar E en Y. Entonces vamos a decir sumatoria de momentos con respecto a A igual a 0. Vamos a tomar positivos en esta dirección y vemos que la tensión, esta que está aquí, esta nos hace un momento positivo. Entonces sería 4.8 por su brazo de palanca. Veamos cuánto tiene, cuál es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. O sea, lo podemos ver nosotros ahí en la figura. Bueno, aquí tenemos la figurita, la vamos a utilizar aquí.
Esa distancia, si se fijan, sería 2 metros más lo que tiene pues la polea, sería 2.25. O sea, aquí lo podemos ver nosotros. Tenemos 2 más los 25 de la polea hasta llegar a la tensión. Entonces esto sería 2.25 metros. Y desde aquí hasta aquí tendríamos un brazo de palanca de 1.75, sería 1.75, ahí lo podemos observar nosotros, sería 1.75 metros. Como vamos a hacer sumatoria de momentos, estamos haciendo sumatoria de momentos con respecto al punto A, entonces vamos a necesitar nosotros las coordenadas, y todo pues es la suma de eso. Entonces sería 4.8 por 2.25, 2.25 que es su brazo de palanca. Ahora en Y me hace un momento positivo, sería más en Y por su brazo de palanca, y ahora el brazo de palanca solamente sería, aquí lo podemos ver, entre el punto A, el pasador A, y el punto B hay 4 metros nada más. Entonces eso sería por 4, sería por 4, y eso, como ya no hay más fuerzas que me hagan momento con respecto a ese punto, entonces eso sería igual a 0, sería igual a 0. Lo único que no conocemos aquí es en Y. Vamos a hacer el cálculo, despejamos aquí, vamos a decir entonces en Y es igual, al hacer el cálculo nos daría menos 2.70 kilonewton. Si se fijan, nos da negativo. En Y nos da negativo, quiere decir que lo hemos asumido mal. O sea, tendría que ir en la otra dirección. Entonces vamos a decir, como esta ya va a ser respuesta, vamos a decir que en Y es igual a 2.70 kilonewton. Lo habíamos asumido nosotros hacia arriba, como dio negativo, va hacia abajo, tendría que ser. Entonces ahí ya tenemos la dirección de E en Y. Y esto pues ya sería respuesta, porque me están pidiendo las componentes de las reacciones de esos puntos, de la componente de en Y. Ahora, como nosotros teníamos ya una ecuación, vamos a decir, sustituyendo E en Y, la ecuación 1 tiene como incógnita E en Y y D en Y. Entonces vamos a colocar aquí sustituyendo E en Y, vamos a sustituir en ecuación 1. En la ecuación 1 vamos a sustituir, y al hacer la sustitución vamos a tener nosotros que la ecuación 1 dice E en Y, que ya lo conozco, vamos a anotar aquí, E en Y más D en Y, más D en Y, más 4 menos 4.8 igual a 0, menos 4.8 igual a 0. Vamos a hacer la sustitución en Y. En Y sería, como nos dio negativo, vamos a colocarlo así, en vez de en Y voy a poner menos 2.7, 2.70, más de en Y menos 4.8, y eso es igual a 0. La única incógnita que tengo ahí es de en Y. Y de en Y, al hacer el cálculo, vamos a tener nosotros que de en Y es positivo, sería 4.8 más 270, eso da 7.5, 7.50 kilonewton. Nos da positivo. Como nos da positivo, entonces vamos a decir nosotros que de en Y es igual a 7.50 kilonewton, y va a ir en la dirección que lo habíamos asumido. De en Y lo habíamos asumido hacia arriba, entonces va hacia arriba, iría hacia arriba. Entonces tendríamos aquí nosotros el otro valor de en Y, de la componente. Entonces nosotros básicamente ahí hemos resuelto el problema. Podemos decir nosotros que las reacciones en D, para D en X
Vamos a colocar la junta D en X, D en Y. Después tenemos E en X y E en Y, que son las reacciones que nos pedían. E en X y E en Y. Vamos a anotarla. D en Y nos dio 7.50 kilonewton y va hacia arriba. E en Y nos dio 2.70 kilonewton y va hacia abajo. D en X nos había dado a nosotros 13.6 hacia la derecha. D en X 13.6 hacia la derecha. 13.6 kilonewton hacia la derecha, componente. Y E en X nos había dado 13.6, pero a la izquierda. 13.6 kilonewton hacia la izquierda. Y aquí nosotros tenemos pues lo que nos estaban pidiendo, que sería pues las componentes de las reacciones en los puntos de apoyo. Si a nosotros nos pidieran todas las fuerzas que le están llegando a cada uno de los elementos, entonces tendríamos que analizar nosotros por separado cada una de ellas. Por ejemplo, para el elemento ACE nos haría falta encontrar A en X y A en Y. Para encontrar A en X y A en Y tendríamos que hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y es la única incógnita que tendríamos. Y para encontrar las fuerzas que le están llegando al elemento A, B, D, tendríamos que hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Nada más. Y ahí estaríamos encontrando nosotros la fuerza en cada uno de los elementos, que podíamos hacer ese cálculo porque a veces piden que se calculen las fuerzas que le están llegando a cada uno de los elementos. Para calcular todas las fuerzas que le están llegando al elemento ACE, nos hace falta únicamente encontrar A en X y A en Y. Para encontrar esas incógnitas, nosotros vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo en esta dirección. Y tendríamos que en la dirección horizontal solamente está A en X menos 13.6, que ya tenemos el valor, sería 13.6 kilonewton. Como no hay más fuerzas en esa dirección, eso sería igual a 0. Entonces aquí podemos despejar A en X y nos va a dar que A en X es igual a 13.6 kilonewton. Nos da positivo. Como nos da positivo, quiere decir que A en X va en esa dirección. Entonces esta es otra componente. Entonces vamos a marcarla. Esta sería la otra componente del otro extremo de ese elemento. Entonces A en X sería eso de ahí. Para encontrar A en Y, nosotros vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo hacia arriba. Y en la dirección vertical nosotros tenemos A en Y más 4.8 más E en Y más E en Y. Como no hay más fuerza en esa dirección, sería igual a 0. Estos diagramas de cuerpo libre no los hemos modificado, son exactamente los mismos que hemos tomado desde el principio. Esos no hay que modificarlos. Si los valores ya encontrados nos dan negativos, hay que sustituir los negativos en la nueva ecuación. Pero los diagramas es recomendable no cambiarlos porque si no se pueden confundir con los signos, ¿verdad? O sea, se puede ir cambiando en cada vez que se calculan, pero a veces se confunden y ponen mal uno de los valores y ahí pues arruinan todo el problema. Entonces, personalmente recomiendo de que sigamos nosotros con el diagrama de cuerpo libre que inicialmente hicimos, ¿verdad? Entonces, así pues hay menos probabilidades de que se confundan a la hora de estar asignándole el signo al valor que ustedes encuentran. Entonces vamos a tener aquí que este es A en Y. A en Y no lo conozco, lo quiero conocer. Más 4.8
más E en Y. E en Y más E en Y. E en Y nos había dado nosotros, aquí lo vamos a revisar, E en Y nos había dado negativo. Entonces este es el que vamos a sustituir, porque este nosotros ya le dimos la verdadera dirección. Entonces hay que sustituir, para no cambiar los diagramas de cuerpo libre, hay que cambiar, si me dio negativo, hay que sustituirlo, en este caso lo vamos a sustituir negativo, entonces sería menos 2.70 y eso pues es igual a 0. Al hacer los cálculos, lo único que nos queda incógnito es A en Y, entonces tendríamos que A en Y es igual a menos 2.10 kilonewton, nos da negativo. Como nos dio negativo, entonces vamos a decir que A en Y estaba mal asumido. Vale 2.10 kilonewton, pero en vez de ir hacia arriba, iría hacia abajo. Entonces aquí tengo otro valor de la incógnita en el pasador A. Sería A en Y. Entonces ya tenemos nosotros, en este caso, ya encontramos A en Y y tenemos A en X. Y esos valores son los mismos de aquí. A en Y es igual a eso y A en X es igual a eso. Entonces si queremos encontrar todas las fuerzas que le están llegando al elemento ABD, tendríamos nosotros que utilizar ese diagrama de cuerpo libre y ya tenemos nosotros A en X y en Y. Lo único que no vamos a conocer nosotros aquí sería B en X y B en Y, porque D en Y ya lo conocemos. D en Y ya lo tenemos nosotros, aquí está. D en Y 7.50 hacia arriba. Entonces lo único que no conocemos nosotros aquí es B en X y B en Y, son las únicas incógnitas. Entonces nos vamos a basar en el diagrama de cuerpo libre del elemento ABD. Sería, vamos a anotar aquí, elemento ABD. Entonces vamos a analizar ese elemento nosotros. Y ahí pues vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en X. Elemento ABD, vamos a decir sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo en esta dirección. Y tendríamos inicialmente, vamos a respetar el diagrama de cuerpo libre inicial, les decía, eso no le vamos a cambiar nada. Entonces vamos a tener nosotros que A en X es negativo, sería menos A en X, sería menos A en X. La otra fuerza que aparece ahí sería B en X, sería negativa también, menos B en X, y luego la fuerza que va hacia la derecha de 13.6 más 13.6. Como no hay más fuerzas en esa dirección, eso sería igual a 0. ¿Qué es lo que no conocemos nosotros de esta ecuación? Lo único que no conocemos es B en X, pero A en X ya lo conocemos. El signo menos ahí se lo dejo. Vamos a ver si A en X nos dio positivo o nos dio negativo. En este caso, A en X nos dio positivo. Entonces vamos a sustituirlo con el signo positivo que nos dio. Aquí lo tenemos, A en X nos dio 13.6. Entonces sería menos 13.6. Si nos hubiera dado negativo, hubiéramos puesto nosotros menos 13.6. Pero en este caso, como nos dio positivo, el menos que está es el menos de la ecuación. Y ahí sería menos B en X más 13.6, eso es igual a 0. Y ahora la única incógnita que nosotros tenemos ahí es B en X. Entonces vamos a decir que B en X va a ser igual menos 13.6 más 13.6, eso sería igual a 0. Entonces la componente de la reacción en el punto B en la dirección de X, eso sería igual a 0. Tenemos ya ese otro valor. Ahora tendríamos que hacer sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo hacia arriba. Y siempre nos valemos del diagrama de cuerpo libre original, que no lo hemos cambiado. Entonces tendríamos D en Y, que ya lo conocemos. D en Y menos B en Y más menos A en Y sería. Aquí todas las fuerzas verticales sería. D en Y es positivo, menos B en Y
menos A en Y, y esas son las únicas que aparecen. Entonces vamos a escribir esas fuerzas aquí. Sería D en Y, que dijimos que era positivo, menos B en Y, que es negativo, menos A en Y, que también es negativo, y eso es igual a 0. El que no conocemos aquí definitivamente es B en Y. Entonces B en Y lo voy a despejar de una sola vez. B en Y tendría que ser D en Y menos A en Y. Entonces B en Y va a ser igual. D en Y ya lo conocemos. D en Y, aquí teníamos nosotros que D en Y es igual a 7.5 y lo habíamos asumido hacia arriba, entonces nos dio positivo. D en Y aquí lo tenemos. Aquí está D en Y, nos dio positivo, entonces ese es el que vamos a sustituir, sería 7.5. 7.5 nos dio positivo, menos A en Y. A en Y aquí lo tenemos, A en Y nos dio negativo, entonces así lo vamos a sustituir, sería menos 2.10. Entonces B en Y, al final B en Y, al hacer los cálculos, sería sumado, sería 9.60 kilonewton. Nos da positivo al final B en Y, entonces B en Y lo habíamos asumido nosotros hacia abajo, entonces realmente va hacia abajo, iría hacia abajo. Aquí tenemos nosotros entonces la componente de la reacción en la dirección de Y del punto B. Y ahí nosotros ya tendríamos la fuerza de todos los elementos. Ahora, ¿qué es lo que se hace? En las respuestas nosotros vamos a dibujar cada elemento y les vamos a colocar la fuerza en la dirección que realmente es, ¿verdad? O sea, vamos a volver a dibujar los elementos y ahí sí ya le vamos a colocar las fuerzas en la dirección correcta. Aquí tenemos los dos elementos y le vamos a colocar las fuerzas que hemos encontrado que le están llegando a cada uno de ellos y en la dirección correcta. Por ejemplo, en el punto D encontramos nosotros que D en X iba en esta dirección, ya le vamos a poner el valor. D en Y nos dio que iba hacia arriba, iba en esta dirección, D en Y. Luego B en X solo nos dio valor en Y, B en X era 0, entonces, y nos dio que iba hacia abajo. A en Y nos dio que iba hacia arriba en este elemento y que iba hacia la izquierda, así nos había dado, esas son las direcciones ya correctas. Y por lo tanto en el elemento ACE, A en X tendría que ir en la misma magnitud pero en dirección opuesta. A en Y debería de ir hacia abajo, así nos dio, lo vamos a revisar ahí. La tensión pues ya está dada, va en esta dirección y las componentes en E iba una en esta dirección y la otra va en esta dirección. Entonces vamos a colocarle nombres aquí. Este es dnx que nos había dado 13.6, nosotros lo podemos verificar ahí, 13.6 kilonewton en esa dirección. D en Y nos había dado o nos dio 7.50 kilonewton en esa dirección. B en Y nos dio a nosotros 9.60 kilonewton en esa dirección. A en Y nos había dado 2.10 kilonewton en esa dirección y A en X dio 13.6 kilonewton. Y luego pues en el otro elemento igual, ¿verdad? A en X nos dio 13.6 kilonewton. A en Y nos dio igual a 2.10 kilonewton. Acción y reacción ahí. Esto es la tensión que es 4.8 kilonewton y E en X nos había dado que era igual a 13.6 kilonewton y E en Y nos había dado que es igual a 2.05
2.70 kilonewton. Ahí están todas las fuerzas que le están llegando a los elementos. Eso lo estamos revisando de una sola vez y aprovechamos el problema, porque cuando estemos calculando fuerzas o acciones internas, primero tenemos que encontrar la fuerza que le está llegando a cada uno de los elementos y después vamos a hacer el corte donde nos pidan. Y entonces vamos a tomar una parte del elemento, ya sea el de la izquierda, la derecha, el de arriba o el de abajo, y el resultado va a ser el mismo de las fuerzas internas. Entonces nosotros las fuerzas que le están llegando a los elementos serían eso. Y eso podemos chequearlo nosotros rápidamente, y eso debemos de saber de que tiene que estar en equilibrio. O sea, el elemento debe estar en equilibrio. Por ejemplo, si yo sumo esta fuerza de aquí con esta fuerza debe ser igual a 0. Esta fuerza de aquí, esta de aquí, con esta debe de equilibrarse. Al hacer la sumatoria de eso debe ser 0. Sumatoria de fuerzas verticales tienen que ser 0. Aquí pues lo podemos ver 13.6 en una dirección, 13 puntos de dirección en la otra. 7.50 más 2.10 nos va a dar 9.60. Lo mismo en este elemento. Esta fuerza de aquí debe ser igual que esta para que esté en equilibrio. Y las fuerzas verticales, si nosotros sumamos 2.70 más 4.8, sería 2.70 más 2.10 nos debe dar 4.8, es decir, tiene que estar en equilibrio esto, vertical y horizontalmente. Entonces ahí nosotros podemos verificar si nos da el equilibrio. Hay posibilidades de pues, que estén bien las fuerzas, ¿verdad? Pero si no, pues ahí podemos nosotros revisar a ver cuál ha sido el problema. Y aquí pues terminamos nosotros con el ejercicio.